Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Patiño y estoy junto con ustedes para traer un mensaje para los jóvenes mayores para su próxima reunión el sábado 5 de junio. El título de esta enseñanza es El mundo me debe algo. Tristemente en nuestra sociedad hay un pedestal y sobre ese pedestal hemos puesto al ser humano, nos hemos colocado nosotros mismos en ese lugar y en esa posición que debería ocupar Dios, pero hemos sacado a Dios y nos hemos puesto nosotros mismos ahí. La psicología moderna dice muchas cosas. Dice que hay personas con baja autoestima, que hay personas que tienen complejo de inferioridad y que sufren de depresión, sufren de ciertos flagelos y que pueden llegar a un punto hasta de suicidarse. El mundo gira en torno al hombre y gira en torno a que el hombre es el centro. Tristemente eso es lo que nosotros vemos en nuestra sociedad. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de si el mundo me debe algo, qué dice la Biblia acerca del enaltecimiento, del orgullo y si hemos sufrido de este flagelo y cómo poder contrarrestarlo. Acompáñenme y vamos a orar y ya comenzamos. Padre, bueno, a ti damos la gloria y las gracias por la bendición de este tiempo que nos das, de compartir tu palabra, de poderla abrir y escudriñarla y saber que en ella encontramos palabras de vida eterna, que encontramos también ejemplos a no seguir, Señor, y ayúdanos a ser sensibles a lo que tú nos vas a enseñar en este día, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando tenemos un pensamiento, cuando tenemos algo que nuestra sociedad nos dice o que vemos en las redes sociales, vemos en el Instagram, vemos en videos que publican, yo debo filtrarlo, porque Dios me da una mente, y lo filtro razonándolo a través de la verdad de la palabra. Entonces, si el mundo me dice, no, es que el hombre debe estar en el centro, yo debo ir a la palabra y mirar si esto es verdad a la luz de la verdad, valgan toda la redundancia, de la bendita palabra de Dios. Entonces, el mundo me dice que hay gente que tiene baja autoestima. Yo voy a la palabra y hay un pasaje que llama siempre mi atención y está en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2, que dice de la siguiente manera: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, y ahí las listas sigue, ustedes lo pueden leer en el versículo 13 en adelante. Este tipo de personas abundan, y lo que nos expresa la Biblia, contrario a lo que nos dice nuestra sociedad, es que hay personas que son amadores de sí mismos. Todo lo contrario a lo que nos presenta la psicología y lo que nos presenta este mundo. De manera que vamos a hablar de ese enaltecerse, de ese orgullo. Y bueno, estuve buscando definiciones de orgullo y me gustó mucho este diccionario, el cual quiero compartir con ustedes, que es el diccionario Noah Webster de 1828, que nos da esta definición acerca del orgullo. Dice: autoestima desmesurada, una presunción irrazonable de la propia superioridad en talentos, en belleza, en riqueza, en logros, en rango o elevación en el cargo. ¿Cómo se manifiesta? Miren lo que dice acá atentamente esta definición. Dice que se manifiesta en aire elevados, a distancia, reserva y a menudo en desprecio por los demás. Mira todo lo que nos puede llevar el orgullo. Y esta definición que nosotros tenemos aquí, esta definición es sacada de un diccionario de que este señor Noah Webster, un hermano americano, tomó la Biblia, se dio cuenta qué es lo que dice Dios acerca del orgullo y vio varios ejemplos y lo pudo condensar en esta definición, que me pareció muy pertinente y muy precisa y por eso se las traigo aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una autoestima desmesurada. La Biblia nos habla en Timoteo que hay hombres amadores de sí mismos. Y partamos del hecho de que el hombre verdaderamente se ama a sí mismo, que verdaderamente está enfocado en sí mismo, que tiene un amor propio. La Biblia también nos dice que sustenta y cuida su propio cuerpo. De manera que lo que nosotros no vemos es, ay, pobrecito, y me siento de lo peor, y gente con baja autoestima. No, eso es mucho orgullo manifestado de otra manera. Ahora,
En ese orgullo, notamos en la definición que nos lleva a creernos superiores, que nos lleva a creernos que somos mejor que los demás, porque hemos adquirido ya sea talentos, poder o posición. Y vamos a ver un ejemplo de Usías. Usías, un rey que gobernó Judá, el cual estuvo ahí gobernando durante un buen tiempo, pero vamos a ver su ejemplo totalmente negativo. Comenzó bien, pero no terminó muy bien. Y aquí es muy importante detenernos en el texto bíblico y aprender algunas pautas que tenemos o que podemos adquirir acerca del enaltecimiento del orgullo y no creer que es que el mundo me debe algo. Vamos a ir a segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 al 5. Y vamos a conocer a Usías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 y 5. Voy a ponerlo aquí en la pantalla. Dice así la palabra. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y uno diría, wow, qué chévere, mira, aparentemente este Usías, aparentemente no, verdaderamente era un hijo de Dios, una persona conocedora. Mira lo que lo caracterizaba, persistía en buscar a Dios, era una persona que leía las escrituras, hasta ese momento pues tenían parte del Antiguo Testamento que leía, que estaba ahí en la ley, que persistía en buscar, que era una persona que perseveraba en la palabra, pero también nos dice que buscó a Jehová, que hizo lo recto, una persona temerosa de Dios, un creyente verdadero. Ahora, lo que llama la atención aquí es lo que dice la última parte del versículo 5, que dice, él le prosperó. Entendemos y sabemos por promesa del Señor, cuando nosotros acatamos a Él, le obedecemos a Él, pues hay bendición, hay prosperidad. De manera que Dios fue quien prosperó la vida de Usías. Él fue quien le prosperó. Hay abundancia y prosperidad porque el Señor lo quiso de esa manera y es en respuesta también a la obediencia de este Usías. Ahora, si ustedes tienen tiempo, pausen el video en este momento y lean versículos 6 al 15 y se darán cuenta de todas las grandes logros que tuvo Usías. Entonces, inicialmente, pues lo que nosotros vemos aquí es que construyó ciudades, se volvió famoso, poderoso, fortificó ciudades, hizo unas máquinas inventadas que lanzaban piedras, que usó de sus ingenieros, lanzaban saetas, lanzaban piedras grandes. ¿Y por qué? Dice el versículo 15, que voy a poner aquí a continuación, dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama, miren que era una persona que se volvió famosa, dice, se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Lo que tenemos aquí inicialmente es que la mano de Dios estaba sobre él. No era algo como que, bueno, sí, fue muy talentoso, Dios le dio muchos talentos, pero todo eso porque Dios le prosperó, porque fue ayudado maravillosamente, dice el versículo 15. Ahora, esto nos lleva aquí a un pensamiento inicial. El pensamiento inicial es, bueno, amado joven, ¿has tenido logros? ¿Has tenido una posición en tu trabajo? ¿Has finalizado una carrera universitaria? ¿O de pronto tienes poder adquisitivo porque tienes un buen sueldo? Debemos entender que todo esto viene de Dios. No es por tus logros, no es porque tú eres muy bueno para... No, todas estas cosas, logros, talentos, todo viene de parte de Dios. Si hay algo en ti que destaque, si hay algún talento por el cual puedas resaltar entre los demás, eso es algo porque viene de Dios. Es algo que viene del Señor. Es Dios en tu vida. De manera que cuando escales en tu trabajo, cuando completes una tarea, cuando llegues a la universidad y completes tu carrera universitaria, debes decir, gracias Señor por ayudarme. Gracias, reconocerlo en nuestras vidas.
En ocasiones como creyentes podemos sacar a Dios del cuadro. Podemos decir, no, tú no tienes nada que ver, esto lo logré yo, esto lo hice yo. Y vamos a ver ese cambio en la vida de Usías. Comenzó muy bien, temiendo al Señor, persistiendo en buscarlo. Pero notamos aquí en el versículo 16 un abismal cambio. El versículo 16 nos dice de la siguiente manera: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Tristemente así terminó. Se creyó muy fuerte, se creyó muy poderoso, era famoso, había construido grandes máquinas y llega un momento en el que se enalteció, se elevó su corazón. Y dice aquí que para su ruina, para su destrucción. ¿Y cómo se va a manifestar todo esto? Dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Ay, qué triste, Usías. Ibas tan bien, Usías. Pero empezó a pasar algo en su corazón, que él se cegó, sacó de su vida a Dios, sacó del cuadro a Dios y empezó a ver, yo soy famoso, yo soy muy bueno en esto, he construido grandes máquinas, pero todo eso no le dio la gloria a Dios, ni el reconocimiento a Dios, ni ver que la prosperidad que tenía era porque Dios estaba con él, sino que él dijo, eso es por mí, cuando yo ya soy poderoso. Y se rebeló. ¿Cómo fue que se rebeló? Y mira cómo el orgullo nos puede llevar a otros pecados. Nos va a llevar a una rebelión contra Dios. Veíamos en la definición que nos lleva por un menosprecio por los demás. Si nosotros nos ponemos en ese pedestal, nos elevamos, nos vamos a menospreciar a otros. Y en ese otros podemos incluir un menosprecio por la autoridad divina, por Dios mismo. Entonces se rebeló contra Jehová su Dios, dice el versículo 16 a la mitad, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Va a hacer y a cometer una acción, y es tratar de ofrecer incienso en el altar del incienso, cosa que no le tocaba a él, cosa que él no debía haber hecho. No sé qué pasó por su mente. Si él dijo, yo ya he adquirido tanto poder que ya aquí no, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, mira los logros que he tenido. Y llega un momento en el que él dice, no, pues yo hasta incienso ofrezco en el templo, sabiendo que solo los levitas, los consagrados por Dios, eran los que Dios había designado para esa tarea y para ofrecer incienso allí. Hay un proverbio que cuando estaba estudiando esto, entendiendo que el mundo me debe algo, que yo puedo enaltecerme y ser la última Coca-Cola del desierto, y un versículo que llamó mi atención está en Proverbios capítulo 16, versículo 18. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, mira, hay dos palabras a destacar aquí, y es quebrantamiento y caída. Pero antes de eso está pasando algo en el corazón humano, que es la soberbia, el orgullo, el creerme mejor que los demás y la altivez de espíritu. Y vamos a ver cómo este proverbio se cumple en la vida de Usías, y vamos a ver su quebrantamiento y su caída. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas altivas, de personas soberbias, las cuales Dios quebrantó, las cuales cayeron: Nabucodonosor, el mismo Lucero allá en el cielo, Usías, Faraón, quien estuvo con los tiempos de Moisés. Y notamos su caída también. La Biblia también nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Volviendo al texto, vamos a notar que ese intelecto y que esa fama, esos logros los llevaron a considerarse más, a elevarse en una posición, y esto lo llevó a esa rebelión para ofrecer incienso cuando no le tocaba a él, porque Dios no lo había designado a él, sino a los levitas. Ahora vamos a ver su caída. Versículos 17 y 18 del capítulo 26 de segundo libro de Crónicas. ¿Listos? Entonces vamos a ponerla aquí en la pantalla. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Ok, perdón, se me pasó un momentito. Listos, dice así, versículos 17 y 18. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías
Y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová, Dios. Wow, mira que dice que entró el sacerdote Azarías junto con 80 y son varones valientes que nos describe aquí la bendita palabra. Empieza la decadencia de un rey, la decadencia de un orgulloso. Y esa decadencia se va a notar en estas cosas. Mira lo que dice aquí el texto y que tengo aquí subrayado en el versículo 18. Has prevaricado, has quebrantado la ley de Dios, te ha revelado. Y dice finalmente a Azarías y todos esos sacerdotes que le confrontan con su pecado y le dicen, y no te será para gloria delante de Jehová, tu Dios, delante de Jehová. No te será para gloria. ¿Qué cosas nosotros hacemos que podemos decir, ay, son buenas? Y de pronto, uy, Usías tenía buenas intenciones, él quería ofrecer incienso delante del Señor, él quería adorar a Dios, pero no lo hizo. No lo hizo con buenas intenciones, estaba detrás su orgullo, su enaltecimiento, creyéndose fuerte, todopoderoso y que quería hacer muchas cosas. Muy buenas intenciones, pero no lo hizo de una manera adecuada. ¿Qué cosas nosotros creemos que están bien, pero que no le dan gloria a Dios? ¿Qué cosas nosotros hacemos que podemos tener ideas preconcebidas de, uy, qué chévere, mira todo lo que yo he logrado y voy a hacer esto? Y tengo unas intenciones de hacer cosas, pero mi motivación es para ser vistos, para exhibirme yo quién soy, para demostrar, es que yo sí soy capaz de hacerlo, y no mido las cosas que verdaderamente estoy haciendo mal. Usías, sabemos que él está creyéndose poderoso, que no debía ofrecer incienso, pero sin embargo él lo hace yendo totalmente en contra y se rebeló contra Dios. Eso es lo que nos dice aquí el texto. Ahora vamos a ver cómo termina esta historia. Versículos 19 y 20 de capítulo 26. Versículos 19 y 20 nos dice así de la siguiente manera. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Entonces, mira, ya lo vimos que se enorgulleció, se rebeló contra Dios, menospreció a los demás, ahora está lleno de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Miramos cómo es todo este proceso. El orgullo lo llevó a hacer una cosa en rebelión contra Dios. Ahora notamos que hay unos sacerdotes valientes que le están diciendo no lo haga de esa manera. ¿Qué hace un orgulloso? Se aira contra las personas que le están confrontando. Y tristemente aquí vemos que Dios le quebranta y lo hiere, poniéndole lepra en su frente. Y la lepra es una enfermedad muy penosa que causa escamaciones, pérdida de la piel, pérdida de algunos miembros. Y tristemente esa es la condición en la que quedó Usías. Quedó de ahí en adelante de esa manera. Y no va a terminar muy bien toda la cosa. Esa condición de la lepra muestra la condición de su interior y se hace visible. El pecado, el orgullo contamina, como la lepra, es malo y huele muy mal, amados jóvenes. Versículo 21, vamos a ver cómo termina esta historia de Usías aquí. Dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la casa de la tierra, perdón. Entonces, ¿qué notamos aquí? Notamos aquí en el pasaje que este Usías no tuvo muestras de arrepentimiento. Este Usías no vemos que se haya arrepentido, que haya quebrantado su corazón delante del trono de Dios, pidiendo perdón por su orgullo, pidiendo perdón por enaltecerse. No lo vemos.
Antes terminó totalmente excluido de la casa de Dios, excluido de la comunión, apartado, considerado como un bicho, como una persona inmunda, lejos de la comunión con Dios. Lo que nos queda aquí para nosotros inicialmente es a no seguir el ejemplo de Usías. Logros que alcancemos, metas que alcancemos, escalamos económicamente, si progresamos es porque Dios nos ha prosperado. Que le reconozcamos que también como comenzó Usías podamos caminar rectamente, que podamos escuchar su palabra, que podamos tener una comunión con Dios y obedecerle. Una vez que estamos caminando con el Señor a su tiempo dará muchas cosas. Y si no es así, entonces tranquilos, podemos estar contentos con abrigo y sustento. Ahora, entendiendo que el pecado del orgullo, pues a la vista de Dios, pues está totalmente resistido por Dios, vamos a ver cuál es el antídoto. ¿Cuál creen ustedes que es el antídoto para el orgullo? Sí, muy bien, la humildad. La contraparte para el orgullo es la humildad. Y voy a compartir con ustedes una definición que tengo aquí en mi presentación. ¿Cuál es la definición de la humildad? Aquí la tenemos. Dice, la definición de humildad consiste en la humildad mental, un profundo sentido de la propia indignidad a los ojos de Dios, la autohumillación, el arrepentimiento por el pecado y la sumisión a la voluntad divina. Entonces tienen varios aspectos, pero notemos que el enfoque está en nuestra mente. El orgullo también viene ahí en nuestro corazón, pero la humildad, la contraparte, está en que nosotros podamos tener una humildad mental, pero también es en la medida en que yo entiendo quién es Dios y puedo tener esa percepción de, soy indigno a los ojos de Dios. Y notemos que esta es una definición del mismo diccionario con el que comencé, que nos presenta toda una perspectiva bíblica de lo que es la humildad. Y la humildad se caracteriza por arrepentimiento por el pecado. Y la última parte me parece maravillosa, la sumisión a la voluntad divina. Autohumillación, arrepentimiento por el pecado y sumisión a la voluntad divina. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo en muchos aspectos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La voluntad de Dios es como que sus hijos, si hemos creído en Cristo, que reflejemos esta humildad en nuestro diario vivir y vamos a ver el ejemplo de Cristo. Y obviamente el ejemplo de Cristo no va enfocado hacia que Él se arrepienta por sus pecados, porque pues Él no es pecador, porque Él es Dios y Él nunca pecó, pero sí en su autohumillación, como lo dice Filipenses 2, del versículo 5 al 8, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El máximo ejemplo que tenemos es Cristo, en que Él se autohumilla y se hace obediente. No se humilla haciéndose hombre, se humilla haciéndose un siervo obediente a la voluntad divina. Y son varios los pasajes que vinculan la humildad con el sometimiento, de manera que quiero presentarles uno para que podamos sacar algunos principios rápidamente, unos principios bíblicos acerca de la humildad y cómo se ve esto en la vida práctica. ¿Listos? Entonces vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6. Dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, este pasaje me parece que es maravilloso porque tiene una cantidad de principios y antídotos contra el orgullo que vamos a estudiar, que es la humildad. Entonces es un llamado primeramente a los jóvenes. ¡Ay, jóvenes! Estad sujetos a los ancianos. Y en el contexto aquí, los ancianos son los líderes de la iglesia, nuestros pastores, los obispos, los ancianos. Debemos
sujetarnos a ellos. Dentro de ese contexto habla de las autoridades puestas en la iglesia, pero también el texto bíblico nos dice en el versículo 5 que sumisos unos a otros. ¿Te cuesta someterte, amado joven? No estás siendo humilde. La humildad va totalmente vinculada con el sometimiento. Pero vamos a ver el por qué. ¿Por qué Dios quiere que nos sometamos unos a otros? Dice el texto bíblico también que debemos revestirnos. Entonces, mira, es como que quítate el orgullo y ponte encima la humildad. Revístete de humildad. Recordemos que la humildad viene de la mente, de yo tener un concepto adecuado, un concepto conforme a la palabra de mí mismo. Y miramos cómo se ve esa humildad. La humildad habla de también de estar sometido, de estar bajo la autoridad. Yo aprendo humildad cuando considero a los demás como superiores a mí mismo. Ahí estoy siendo humilde. La humildad, ¿cómo se mira? Cuando se me acerca el pastor, un anciano, y me dice, Daniel, mira lo que estás haciendo, mira que te doy este consejo, mira tu actitud frente a esto. Yo tengo dos opciones, le escucho y me someto, aunque yo digo dentro de mí, pero no estoy de acuerdo con eso, pastor, tal cosa. Puedo expresar mi opinión, pero aún así decido en mi mente someterme. Miremos a Cristo, Él se sometió a la voluntad del Padre, a la voluntad del Padre. Ahí es donde mostramos humildad, en la manera en que nosotros nos estamos sometiendo unos a otros, en la manera en que ustedes, amados jóvenes, que todavía están en su casa, que han durado mucho tiempo, no, no han durado tanto tiempo, pero que ustedes dentro de sus casas puedan humillarse al someterse a sus padres. Cuando de pronto sus padres les dicen, bueno hijo, es tiempo de ir a dormir, es tiempo, y tienen ciertas normas dentro de la casa. Yo me someto a mis padres, entendiendo que ellos son autoridad puesta por Dios y autoridad sobre mi vida. Entonces también muestro humildad en la manera en que yo me comporto con ellos. Ahora, ¿cómo recibimos también nosotros las opiniones de los otros hermanos? Cuando alguien viene a ti y te confronta con un pecado, te dice, mira hermano, lo que estás haciendo no está bien. La Biblia, Dios dice en su palabra que debes actuar de esta manera y tú, no sé, dijiste mentiras, tú engañaste a esta chica de esta manera. ¿Y cuál es mi actitud cuando viene una persona en amor a mostrarme que yo estoy andando contrario a la palabra? ¿O actuaremos como Usías, orgulloso, y nos llenamos de ira y chocamos con esta persona? Se requiere humildad para poder recibir esas palabras que vienen en amor, que vienen de otras personas. ¿Qué más nos sigue diciendo el texto? El texto nos dice el por qué. ¿Por qué tú debes andar en humildad? ¿Por qué debes revestirte de humildad? Notemos el versículo 5 a la mitad. Dice, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Eres una persona soberbia? Has de saber. ¿Eres una persona orgullosa? ¿Eres una persona altiva? Has de saber que Dios te va a resistir, que Dios te va a hacer oposición, que Dios te va a hacer frente, que Dios no te va a dejar así, te va a quebrantar y te va a humillar. ¿Quieres estar en esa posición con Dios? ¿En que Dios te resista, en que Dios se te oponga? O mejor, nos bajamos un poquitico de nuestro pedestal y decimos, quiero estar en humildad. Ser un altivo y tendremos el juicio de Dios, su disciplina, su oposición. Mejor ser humildes. Mejor ser humildes porque mira lo que Dios dice. Y yo doy gracia a los humildes. Mas si nosotros somos humildes, ¿qué viene de parte de Dios? Su gracia, su favor. ¿Cómo se mostrará su gracia y su favor? Miremos el versículo 6 porque ahí está la clave. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Lo que primero tengo que hacer es que estoy sobre un Dios todopoderoso, sobre un Dios grande, que lo debo reconocer en mi vida, que lo debo reconocer en las autoridades que Él ha puesto, y asimismo yo me someto. Ahí está la clave para ser humilde. ¿Qué pasa cuando yo me humillo bajo la poderosa mano de Dios? Miren el propósito. Y no sé si lo notaron en el versículo 6. Dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¡Ah! ¡Qué chévere! ¿Quién te gustaría que te exaltara? ¿Dios o tú mismo? Tenemos esas dos opciones. Tenemos a un Dios que si tú te humillas, te exalta cuando fuere tiempo.
Pero también tú te puedes autoexaltar y decir, ay, mira yo lo que soy, mira yo lo grande que todos los logros que tengo, todas las cosas que tengo, mis posesiones. Y yo puedo llegar a exaltarme en mi orgullo. En pocas palabras, nuestras dos opciones son, me humillo bajo Dios y Dios me exalta, o yo mismo me exalto y seré humillado. Esas son nuestras dos opciones. Ahora, ¿cómo será la gracia y el favor de Dios? Cuando tú, como Usías, decides caminar con el Señor, perseverar en su palabra, atender a la voz de Dios, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, Él en su momento te exaltará, te reconocerá y te dirán en pronto en tu trabajo, gracias por tu trabajo, ven, te gustaría de pronto pensar en esta, te daría un poquitico más de sueldo, o de pronto, oye, qué buenas notas tienes en tu universidad, te hemos ingresado como una persona para que optes por una beca en la universidad. Ay, qué chévere. O que nos tengan en cuenta para progresar en una empresa donde trabajamos. Dios nos exaltará, pero porque nos hemos humillado bajo su poderosa mano. Sigamos el ejemplo de Cristo. Ese es el ánimo mío en este día. Sigamos el ejemplo de Cristo, quien se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Él puso por encima la voluntad de Dios, que sus sentimientos, me siento así de esta manera, Señor, pero que se haga tu voluntad, oraba en Getsemaní, que su sufrimiento, él estaba sufriendo en una angustia tremenda y su sudor era como grandes gotas de sangre, pero él decidió poner a un lado sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones y decidió someterse a la voluntad del Padre. Así que nuestro ejemplo máximo es Cristo. ¿Estamos dispuestos a someternos a Dios? ¿Estamos dispuestos a someternos a su palabra por encima de mis pensamientos, de mis sentimientos? Nuestro Señor Jesucristo sí lo estuvo. Y Él dio prioridad a dejar su trono, a nacer en un pesebre, a venir a morir, porque pensó en ti y en mí y en esta humanidad y vino a sacrificarse por cada uno de nosotros. Su palabra debe ser la prioridad de nuestras vidas. Es el mejor lugar donde estar es obedeciendo al Señor, caminando con Él en integridad, reconociéndolo en toda nuestra vida. Si tienes logros, si tienes un talento, si tienes posición económica, lo que fuera, no te exaltes a ti mismo. Reconoce que todo esto viene de Dios. Sigue humillado, teniendo un concepto propio conforme a la palabra, que delante del trono de Dios somos totalmente indignos, que si somos algo es por Cristo, a Él sí merece la gloria, y aún Dios en su gracia, Él te exaltará, como dice Pedro, cuando fuere tiempo. No te exaltes a ti mismo, no te enorgullezcas por todo lo que de pronto has conseguido, porque todo eso no es tuyo, es porque Dios te prosperó, es porque fuiste ayudado poderosamente, maravillosamente como lo fue Usías. No sigamos el ejemplo de Usías, sigamos el ejemplo de Cristo y humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Y esa humillación nos va a llevar a un sometimiento. Que el Señor les bendiga y permítame terminar en una corta oración. Padre, a ti la gloria por este tiempo que nos has dado de compartir tu palabra, de poderla escudriñar y saber que nos acompañas en ella, pero también que en tu palabra nos muestras tu carácter, tu voluntad, tu santidad y también la manera en que quieres que nos conduzcamos, Señor. Oramos dándote a ti la gloria por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amados jóvenes, espero que hayamos aprendido un poquitico y bueno, nos veremos en su próxima reunión, sábado 5 de junio, y estaremos ahí pendientes. Un abrazo, que el Señor les continúe bendiciendo, la paz del Señor para todos. Chao, chao.